Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Здравствуйте. Вот есть такая или притча, или анекдот очень интересный. Идет на небесах распределение в ад или в рай. Hola, estamos con el doctor Michael Lyman. Hay una parábola muy interesante que hay una distribución entre el cielo y el infierno. Y luego llega el turno del famoso predicador que está tranquilo. De repente es enviado al infierno. Él dice, ¿cómo es esto al infierno? Antes que yo estaba un conductor imprudente y fue enviado al cielo. Dicen, ¿qué te parece? Todo el mundo estaba dormido durante sus sermones y cuando el conductor conducía, la gente, todos rezaban. Doctor Lyman, eso es claro. Anfitrión, ¿entiendes? Aquí vi una enorme gran profundidad en esto. В таком случае всем этим, кто развязывает войны, наверное, надо в раю ставить памятники. Местечко, да, Doctor Lyman, por supuesto. Как вот нам к этому относиться? Вот скажите мне, то есть нас должны Anfitrión, es decir, при жизни? para nosotros, no para nosotros, sino en general, es más importante el que lleva a la persona a la oración que cualquiera. Doctor Lyman, sí, así es. То тогда нам ставят всякие препоны, условия, и мы поневоле видим, что нам этого не выполнить никак, эти условия, только если мы получим серьезную помощь свыше. То есть, если мы стремимся, вот вы добавку эту сделали, мы стремимся к связи с Творцом. Ну, конечно. То тогда мы можем благодарить все эти вещи и препятствия. Палку, да. Палку. Вот тогда вот это вот, то, что вы все время говорите, поцеловать палку, которая тебя бьет, тогда мы ее целуем. Да. А так мы должны... А так мы движемся с эгоизмом с нашим, такими... Извилистыми. Да, как рыбка плавает. Как мы должны относиться тогда вот ко всему, что нас вот таких, пока не направленных к цели творения, так. подводят к молитве? Как мы к этому должны относиться? Мы должны... Как? Мы должны подгонять друг друга. Мы должны подгонять, мы должны давать пример. Мы должны немножко встряхнуться. Cuidarnos unos a otros. Мы засиделись. Ну, вы поняли мой вопрос, да? Вы поняли мой вопрос? Мой вопрос был такой, как мне обычно... Estamos juntos por un momento. ¿Entiendes la pregunta? ¿Cómo puedo una persona normal que no tiene una conexión con el Creador y puede llevar una vida? ¿Cómo puedo tratar las situaciones que nos traen problemas y todo eso? Doctor, desde luego no puedes hacerlo, no, si no quieres rezar ni nada. Pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Alejarme de ello? Doctor, sí, desde luego, eso es lo que todos hacen. Pregunta, ¿cómo podemos encontrarlo? En este caso, dice el doctor Lyman, no necesitas el sufrimiento, necesitas recompensa. ¿Qué consejo le da, doctor Lyman? Justamente tratar de calmarse. Estarte más tranquilo, hacerlo así, hasta que las horas pasen. Ese es el destino. Alguna gente quiere esto, alguna gente está en contra. Y hay gente que no está de acuerdo, pero después ya está de acuerdo. Simón, estos golpes son para la persona, eso depende del alma. Y Simón, y eso viene del Creador, doctor Lyman, lo principal para él es acercarse al Creador, no importa cómo. No importa si tiene un par de golpes en el camino o de otra forma, Simón. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos estos golpes que sean una ayuda? Doctor Lyman, sí,
Sí, la historia está más conectada al Creador. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no dices la historia, la fábula? ¿Cómo es? ¿Cómo inicia? Que el predicador fue mandado al infierno y el conductor descuidado fue al cielo, porque la gente que viajaba con él oraba. ¿Cómo podemos tratar a la gente en una situación como esta, en una situación de sufrimiento? O es, doctor Lyman, eso es lo que sucede. Es todos estos sufrimientos normales, a veces tragedias, luego es bueno. Simón, ¿podemos verlo de esta manera, doctor Lyman? Sí. Estamos hablando de sufrimiento que no distraiga a la persona en el trabajo, en la conexión con el Creador. Y si es demasiado, entonces es el sufrimiento que viene de arriba. Simón, ¿es bueno? Она 12 лет учится с нами, она вот написала, по-моему, красиво. Так я еще раз. Наташа Филоненко попросила спросить вас по поводу персидской пословицы. Очень красиво. Звучит она так. Hemos estudiado por muchos años y la gente dice que el hombre es un árbol que sus raíces son amargas, pero su fruto es dulce. Es la base del árbol, las raíces, doctor Lyman. Para una persona ordinaria es calmarse y tener algún tipo de fuerzas alrededor de él. Y tiene que ser aceptarlas, ser humilde, ve que todo viene por algo bueno y que le llega por algo bueno. Simón sabe que vienen del Creador. ¿Y qué quiere decir esto? Humildad para la persona. Nulificación para el doctor Lyman. Para la persona es bueno porque esa es la forma en la que se le va por encima de estos golpes. Pregunta, ¿eso es lo que hace el cabelista, doctor Lyman? Es simplemente se acepta el sufrimiento y así es como sucede. Para cualquier persona es no nada más ser humilde, sino acercarse al Creador. Pregunta, ¿para qué debe la persona tener paciencia y cuándo debe ser impaciente? Doctor Lyman, la paciencia debe de ser para todos, para todas las situaciones. Excepto la paciencia egoísta. En eso debería de ser impaciente ante su ego. En todo lo demás, tiene que tener paciencia. O sea, la paciencia es con respecto a los demás, pero impaciencia con respecto a sí mismo, dice Simón. ¿Por qué la raíz es amarga? Es lo mismo en Kabbalah. La raíz es amarga y la fruta es dulce. Porque todo lo que viene se debe aceptar.
то, конечно, это все горько. Debemos crecer de esta manera, con esta base. Pregunta, desde luego, la raíz es amarga. ¿Y el tronco? No es tampoco tan dulce. Es también amargo, doctor Lightman. ¿Y qué podemos tener de esto? ¿Que es una actitud por lo que está sucediendo, doctor Lyman? No, es la relación con el meta de la creación que es revelada en una secuencia específica de eventos y todo es considerado amargo. Es como un recién nacido que nace en crisis y después en su mente con acercarse al Creador se convierte en una fruta dulce. Pregunta, eso es lo que decimos. Porque ¿qué es el árbol y qué se quiere decir en Kabbalah? Doctor Lyman, el árbol es cuando el hombre empieza y pregunta cómo debe terminar. El hombre es el árbol que crece, doctor Lyman. Sí, crece gracias a todo lo amargo que ocurre, no sabe de dónde viene, está en el nivel animal, en la tierra, y gradualmente crece, madura, y la fruta es muy difícil. Es un proceso muy difícil, por eso estudiamos en nuestras clases, especialmente en algunas fechas tenemos que estudiar esto. ¿Y qué es una fruta dulce, de donde viene el té Beshvat? Doctor Lyman, es la fruta del cielo, del paraíso, cuando el Creador es revelado en alguna forma. Ve que el Creador está revelado ante él. Y este árbol es la fruta. La fruta es el logro de la perfección y de la conexión con el Creador. Pregunta. Hay lugares cerrados en el mundo. Es un lugar cerrado, como un reportero israelí lo rompió y causó que так отреагировали в королевстве. Это все равно, что мусульманину войти в синагогу, чтобы читать Тору. Почему нет, кстати говоря? Почему нет? Porque que fue una desgracia que el israelita rompiera las reglas y que es como si un musulmán viniera a rezar la Torá, a leer la Torá. El doctor Lyman dice, ¿por qué no? Pregunta, bueno, continuamos en Arabia. Estaban muy molestos porque el israelí entró y se dijo que él es un buen periodista y que estaba haciendo una investigación y para elevar sus lectores. Doctor Lyman, ¿y para qué tienen que hacerlo? Bueno, en alguna forma sí fue falta de respeto. Ты говоришь им о своем неуважении к тем стандартам, которые они там установили. Tú
tú los haces enojar, les muestras falta de respeto para lo que ellos hacen. Estoy de acuerdo con eso, en contra de esta forma de conducta. Pregunta, ¿y si tienes esa misión? Y él de hecho puso en problemas a los locales, porque incluso puede ser arrestado o incluso muerto. Esto los israelíes están orgullosos de haberlo hecho. Doctor Lyman, eso es falta de respeto. Hay reglas y hay que cumplirlas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pregunta. ¿Hay algo más? Quiero añadir. Doctor Lyman, fue horrible. Fue en contra del deseo ellos no quieren ver a gente de otras religiones. Y pregunta, ¿y si el Papa viene en esto? Doctor Lyman, no, nadie debe ir. No tienen esas costumbres, no debemos hacerlo. Porque la religión está en contra de eso. Porque en las religiones normales los musulmanes no es un extraño en otros lugares. Puedes ir a una sinagoga, puedes rezar ahí en tu idioma, puedes hacerlo en árabe y eso podemos llamarle trabajo de un extranjero. Pregunta, ¿y cuándo puede ser una transgresión, doctor Lyman? Si hay transgresión, tenemos que respetarlas, si hay reglas. De cualquier forma, un judío en la Meca es mejor que un cristiano en la Meca. Así se ven. Así es como es, pero bueno, vamos a hacerlo. Hay círculos, hay que respetarlos, hablar a la gente en la calle, hablar de unidad, hablar de Israel. Los musulmanes del norte dicen, vivimos juntos con los judíos, nosotros rezamos juntos en la sinagoga y ellos también rezan en la sinagoga y podemos hacerlo juntos y todos rezamos en el mismo lugar. Eso es lo que ellos dicen. Doctor Lyman, pregunté todos, ¿pueden ir juntos? ¿No es una contradicción? El doctor Lyman, ¿es solo un creador por arriba? ¿Y su profeta, Moisés o Mahoma? Ellos trajeron la Torá y el Corán. Todos ellos hacen circuncisión, se circuncidan, traen a los judíos a la circuncisión y a los judíos también. Pues es que no hay problema. Pregunta, bueno, ¿dónde está la separación entre nosotros? ¿Por qué estamos divididos? Doctor Lyman, es histórico. Moderador, no, ¿dónde está ese odio? Doctor Lyman, no sé, te digo que es histórico. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué la gente, por qué los hacen esto, doctor Lyman? Porque somos judíos, porque somos
judíos de una forma que no estamos actuando como verdaderos judíos, no nos amamos unos a otros, hay rechazo mutuo entre nosotros y de los otros contra nosotros. Pregunta, ¿y de esta forma quieren que volvamos al amor? Pregunta. Un estudiante quiere preguntarnos cómo podemos estar cuando uno siente calor. Cuando uno siente calor, no se mueve hasta que todo el grupo lo siente y sigue adelante y hacen una decisión de avanzar. Es total confianza de unos a otros. ¿Cómo podemos llevar esto a la humanidad? ¿Cómo podemos ponerlo? Doctor Lyman, no sé, ¿están interconectados en alguna forma? Parecen una colección que tiene memoria, un conjunto y que la siguen. Es muy interesante. Moderador, ¿podemos hacerlo nosotros? Acercarnos a esto, doctor Lyman, no sé, podemos estudiar los pájaros que todos andan juntos, vuelan en bandada, todos se mueven juntos y lo hacen. Y pregunta, ¿y también los pescados? ¿Cómo le hacen, doctor Lyman? No hablan, solo lo sienten de una forma interna, colectiva. ¿Los humanos logran este estado con otro humano, doctor Lyman? No. Tú no puedes lograr este estado si tú no haces un trabajo interno en una forma estricta. Pregunta, si por nosotros no es instinto, para nosotros es trabajo, doctor Lyman. Sí, es como cada uno lo ve. Es como miles de millones, como los pájaros, miles de millones pueden volar juntos, pero los humanos no pueden. Como usted dice, como cabalista, ¿podemos llegar a un estado como este, doctor Lyman? Sí, tenemos que eventualmente hacerlo, pero no es de la misma forma como los pescados ni como los pájaros. Tenemos que pedir al Creador, orar al Creador para que Él nos una a todos en uno y para que nos una en nuestra mente, en nuestros deseos y así poder llegar a Él. Pregunta, ¿eso es lo que tratamos de hacer, de lograr, doctor Lyman? Sí, que haya una fuerza que nos conecte, que nos guíe. Pregunta, y luego nosotros ya no tenemos pensamientos de nosotros mismos, doctor Lyman. Pregunta, ¿vamos a estar todos juntos? Doctor Lyman, sí, es el Creador y cada uno. Y luego vamos a convertirnos en un solo cuerpo, en un solo corazón, doctor Lyman. Sí, cuando ves a los pescados, lo hacen instintivamente y nosotros tenemos que hacer lo mismo nosotros. Cuando vemos estos animales como se mueven los pescados, ¿cómo podemos tener este sentimiento, doctor Lyman? Que te des cuenta del estado de unidad, de unión que hay, que todos se cancelan ante los demás. Ese es el objetivo de los humanos también. Que todos vayamos en contra de nuestro ego, que lleguemos al mismo estado. Pregunta, ¿y si no tenemos si somos individualistas? Doctor Lyman, tenemos que llegar a ser como los pescados y los pájaros. Si no, ¿cuál es el punto? No vamos a sentir esta alegría.
solo si es en contra de nosotros mismos. Si lo hacemos en contra de nosotros, podemos tener placer de obedecer al Creador aún en contra de nuestro deseo y amar a cada uno que está alrededor de nosotros. Tenemos que salirnos de nosotros mismos. Hay hay fuerzas opuestas y solo así podemos tener adhesión con el interior. Pregunta, entonces, ¿este sentimiento que no quiero conexión no desaparece en mí, doctor Lyman? No. Es ir por encima de esto. Un estado en el que hay un vacío dentro de mí, doctor Lyman. Sí. Se dice las transgresiones se las cubre el amor, el ego sigue, pero vamos por encima de él. Pregunta y no desaparece. Doctor Lyman, todo tiene que ser cubierto con amor. Pregunta, ¿sí? ¿Todo tiene que ser así? Doctor Lyman, sí. De ellos deben... Pregunta, ¿no sienten felicidad? Doctor Lyman, sí, sienten su instinto, sienten que tienen individualidad y se sienten suficientes, pero no tienen placer así, de ir por encima de esto. Pregunta, ¿podemos tener placer de esto, ser felices? Porque de otra manera, ¿cómo lo hacemos? Pregunta, gracias. Es maravilloso. Otras soluciones tenemos que buscar en nuestras decisiones, que para eso los romanos lanzaban una moneda al aire, decían águila o sol, y la gente lo hacía para cuando querían decidir algo. Portland no se supone que debería de llamarse Portland, sino Boston, pero con la moneda salió que se llamara así. En estos estudios, la gente lanzó una moneda para resolver sus problemas y los científicos dicen que es algo que te puede ayudar. ¿Cómo podemos tomar alguna decisión con una moneda o de otra forma? Doctor Lyman, ¿cómo de otra forma? ¿Cómo podemos decidir algo? Creo que si estamos hablando de cosas serias, sí, estamos tratando de decidir sobre cómo debemos preguntar a la gente si tenemos una familia, un hijo. La pregunta, ¿todos tienen que estar en conexión con los demás? Solo así hacemos la decisión, tomamos la decisión. Doctor Lama, yo no tomo decisiones yo mismo, incluyo a los demás. Pregunta, si yo tomo decisiones por mí misma, ¿qué sucede? Doctor Lyman, si es un problema, vas a tener suficientes golpes, familia, amigos, el país, la nación. Tienes que considerar a todos. Pregunta, cuando el líder del país toma una decisión, ¿qué? Doctor Lyman, si hace decisiones para él mismo, no es un líder. Sí, así es. No estoy hablando de nadie en particular. Esa es solo la definición. Yo no lo hago, pero tenemos que entender cómo puede tomar estas decisiones, cómo pueden ser aceptadas por la mayoría.
Y así vamos a hablar de una forma. Pregunta, ¿es importante, doctor Lyman? Bueno, esto quiere decir que vamos a tomar la decisión correcta, no con respecto a cada uno, a mí mismo, sino que hacer la decisión correcta. Pregunta, o sea, esta decisión, para que tome esas decisiones, ¿tenemos que tener un líder así, doctor Lyman? Sí, para hacer buenas decisiones tenemos que hacerlo de una forma, pero no para que sea bueno para uno y para que sea orgulloso de que así lo hizo. Pregunta, quisiéramos ir aún más profundo. ¿Quién es llamado un líder espiritual en esta sociedad? Hace muchos años habría alguien en el Sinedrín, algún tipo de consejero, doctor Lyman. No sé cómo podemos hacer decisiones, aunque ya lo he hablado de eso. Hay muchos problemas. Simón, otra pregunta. ¿Qué es tomar decisiones de acuerdo con el Creador? Doctor Lyman, quiere decir estar entre sabios que nos ayuden, que te ayuden a entender el plan del Creador. Simón, y luego así tomamos decisiones con relación al Creador. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué tipo de decisión puede hacer un sabio, doctor Lyman? Revelar al Creador. Simón, y cuando usted dice que son decisiones importantes, ¿cuáles son, doctor Lyman? El destino define las decisiones que tomamos. Eso es lo que quiere decir. Simón, esos son los deseos. Algunos líderes así, ¿cómo pueden tomar decisiones con respecto a la economía, a reformas económicas y otras cosas? Doctor Lyman, siempre tiene que ser la misma pregunta: ¿cómo llegar al Creador? Simón, ¿y qué siente el sabio? Doctor Lyman. Bueno, la solución siempre es esa, estar cerca del Creador. Gracias, Rab.